¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos en la Unidad Académica Chetumal, donde está llevándose a cabo las jornadas de humanidades en la frontera México-Belice. Y bueno, pues para ello han dictado una conferencia magistral, a la cual me siento pues muy orgulloso y contento de presentar a un gran maestro de la Universidad Veracruzana, al maestro José Luis Martínez Suárez. Él es obviamente el director del área de humanidades de allá en la Unidad Jalapa. Pues bienvenido a esta su casa, la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias y celebro que se esté realizando con tanto éxito este programa de enorme trascendencia cultural porque veo la participación de estudiantes y de académicos de una manera que pues enaltece a la Universidad de Quintana Roo. Excelente. Bueno, maestro, usted hizo una conferencia que se habla los estudios hispánicos en la Universidad Veracruzana, más de 60 años de tradición humanista. Cabe mencionar que la Universidad Veracruzana cumplió este año 75 años y bueno, 60 años de estos estudios seguramente han dicho mucho. Y me gustaría iniciar esta pregunta comentándole o diciéndole qué tan importantes son las humanidades hoy en día. Pues yo creo que las humanidades siempre han sido importantes, pero hoy en día merecerían tener otro tipo de efecto en el imaginario de la ciudadanía. Las humanidades nos articulan, es un conocimiento en conjunto que nos articula en la pregunta constante y la respuesta necesaria de qué somos como seres humanos y cómo hacer que la convivencia entre seres humanos nos dignifique. En la medida en que un ser humano se concibe como tal, puede dialogar y concebir al otro como lo que es, como un ser humano. Entonces, el trabajo que hacen las ciencias sociales en conjunto y las humanidades en concreto es un necesario trabajo de construcción del individuo para que podamos tener un concepto de comunidad conveniente que nos dignifique, repito, en ese sentido, como seres humanos. Hoy día tenemos, digamos tú que un menos contacto humano. Y quiero referirme a esto con el tema de la tecnología. Creo que ahora la comunicación, y lo veo porque tengo alumnos en el área de comunicación, y les pregunto, bueno, ¿cómo son las comunicaciones hoy día? Y todo es ahora a través de un teléfono celular, a través de un mensaje de texto, y hay menos este contacto que nos está volviendo, pues, creo que yo, siendo menos humanos, pero bueno, no en el sentido de como personas, sino que no hay este contacto ya físico o personal. Yo creo que es fundamental el darnos cuenta que estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos directamente. Cada vez cuesta más trabajo hilar una argumentación por algo más allá de 3 minutos, porque se pierde la atención y se divaga en la construcción del discurso. Y es muy triste advertir cómo comunidades completas, en especial de gente joven, están en silencio, abstraídos en la pantalla de su teléfono inteligente y no son capaces de mirar al de junto o al de enfrente para decirle de manera directa, tú qué piensas, tú qué sientes al respecto. Pero vamos más allá. Esto impacta totalmente el ejercicio de la escritura, por ejemplo. Se escribe fragmentariamente porque se piensa fragmentariamente, porque actuamos fragmentariamente gracias a un mal uso de la tecnología en un momento en el que la posibilidad de acceso al conocimiento es verdaderamente increíble. Y es paradójico que estando al alcance de cualquier pantalla inteligente, el saber de bibliotecas digitales verdaderamente sorprendentes no se sea capaz de pasar de la construcción de memes mal hechos o de mensajes de WhatsApp o de mensajes en Facebook que realmente son de una intrascendencia impresionante. Cuando estamos ante una realidad de gran, pero gran alcance tecnológico, solo que ahora tenemos una situación también digna de comparación. Se ha dicho que del cerebro usamos un 10%
Y ahora que tenemos una tecnología verdaderamente maravillosa, pues creo que la usamos también en un 1%. La tecnología en sí no es mala. Lo que nos hace falta es que todo el sistema educativo estuviera preparándonos para hacer uso de la tecnología y no al revés, que la tecnología esté haciendo uso de nosotros. Sin duda alguna, bueno, pues nuestra sociedad va cambiando. Creo que en esos 60 años, esos estudios, a como estamos viviendo hoy, creo que es totalmente diferente. Pues sí, hay algo importante aquí. La academia pues ha seguido trabajando en el conocimiento de pues, los distintos aspectos de un área infinita como es la del lenguaje, pero hace falta llevar a la práctica y no solo del ámbito de educación superior, sino de todo el sistema educativo, estos alcances, es decir, en la medida en que se conoce la lengua, que es lo que articula los estudios hispánicos en general, y en este caso la lengua española, se podría o se puede tener una riqueza enorme que con la metodología conveniente puede dar un sentido de utilización que a su vez posibilite mayor conocimiento al respecto de la lengua. En la medida que conocemos un instrumento, lo usamos mejor. Pero, ¿qué ocurre si tenemos interferencias de toda índole que empiezan pues desde la familia hasta el aula de estudios de doctorado? Es decir, tenemos una situación que no va a la par en términos de ejercicio entre lo que se estudia, lo que se conoce y lo que se aplica en tanto las metodologías de educación en todos los niveles como en la vida cotidiana. Entonces sí necesitamos, para empezar, y eso es un asunto que ha causado polémica, pero yo considero y estoy de acuerdo, cuando se critica el hecho de que en México realmente no tenemos un sistema educativo, ¿por qué? Porque está fragmentado. Y entonces es muy fácil que en el nivel superior, ante el estado con que nos llegan los estudiantes, que tienen problemas para leer, tienen problemas para escribir, se le eche la culpa al subsistema inmediato que es el bachillerato. Y a su vez a la escuela básica. Yo creo que si seguimos viéndolo así, no vamos a encontrar con una solución. Tendríamos que ponernos a pensar en la formulación integral de un sistema educativo que comprometiera a todos los docentes, hasta donde es posible, a los núcleos familiares, en el compromiso de educar al sujeto del acto educativo. Es claro también que no podemos obviar que las relaciones han cambiado en el concepto de familia. Hay cada vez más niños que viven con sus abuelos porque los padres están trabajando o se fueron como migrantes o por alguna razón son niños que no son atendidos por los padres. Y tenemos el inconveniente de que si un profesor quiere que el niño reciba apoyo en su familia para la construcción de tareas y demás, pues tampoco se puede porque los abuelos son personas que no saben leer y escribir y solo están al cuidado de los niños. En fin, hay elementos que hay que considerar, pero también si nos ponemos a ver solo lo negativo, y no planteamos en términos muy concretos esta necesaria transformación de un sistema educativo que sea efectivo, pues vamos a seguir en las mismas y francamente yo creo que la gran revolución que podríamos esperar tendría que nacer de un sistema educativo que realmente formara integralmente al individuo. Si no, vamos a seguir dando tumbos, pues como hasta la fecha se da. Sí, como bien lo comenta, bueno, ya en este grado de universitario siempre hay muchos maestros, tutores que, bueno, dicen, bueno, es que el problema de matemáticas, el problema de español, la lectura, la pronunciación, tu forma de estudiar viene de bachillerato, de bachillerato hacia atrás, como bien lo comentaba. ¿Cómo, o sea, yo sé que romper esos esquemas cuesta, pero creo que, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer ahora sí en la forma básica desde el kinder?
también la familia, a veces debemos de hacerlo también, prestar atención a nuestros hijos, darles, digamos, el conocimiento, los valores necesarios para poder romper esas cadenas que hoy día, pues ante la comunicación, la tecnología, es más fácil ver a un niño de 6 años con un teléfono, una tableta, y empezar a reconocer, a construir su lenguaje y sus conocimientos, por así decirlo. Sí. Yo creo que en realidad me atrevo siempre, desde hace 30 años, he trabajado el fomento a la lectura. En consecuencia, yo sí me atrevo a decir que en términos de panacea, si la escuela primaria enseñara a leer al niño y le enseñara convenientemente cálculo matemático, avanzaríamos hacia una sociedad autodidacta. Alguien que sabe leer no es que deseche el trabajo de un mentor, porque siempre es muy importante tener a alguien que tiene mayor experiencia y que puede conducir la curiosidad de quien aprende, pero ayuda enormemente a construirse como individuo y construir el contacto con los otros, el desarrollar la lectura. Pero también el fascinarse por el número, ese concepto abstracto que se enseña muy mal en la escuela primaria, y al enseñarse de manera no razonada, todo se va convirtiendo en una práctica que no anima al niño a ir a la escuela. Yo no conozco niños que sean felices porque se extienda el periodo escolar, sino al contrario, son felices cuando les dicen no hay clases la próxima semana. Entonces gritan, ¿por qué? Porque la escuela se convierte en un sitio de castigo, un sitio en el que hay que ir, pero no con ánimo, sino porque es una obligación que no entiende el niño. Pero bien, ¿por qué no lo entiende? Pues porque la práctica de lectura le parece cuesta arriba, no la entiende. El asunto de los números, pues también le presentan retos que no entiende, y al no haber la sensibilidad de hacer que ese reto se vuelva un proceso de construcción, pues entonces estamos en un diálogo de sordos aquí, con perdón de la minusvalía que representa la sordera. Pero me refiero a que no hay manera de comprenderse, y entonces navegamos en un constante efecto de apariencias. Entonces, parece que yo enseño, parece que tú aprendes, y en consecuencia solamente servimos en nuestra práctica para que la Secretaría de Educación Pública pueda publicar sus estadísticas y sus cuadros comparativos y sus eficientes informes numéricos. Pero ¿y la cualidad? La que tiene que ver con la calidad educativa se va perdiendo. Entonces, volviendo al cuestionamiento inicial, como algo en lo que confío plenamente es precisamente en desarrollar lectores. Si lo logramos, un lector no se limita solamente a leer literatura de ficción. Un lector se capacita para leer su realidad, y en consecuencia se vuelve curioso, su curiosidad va encaminada y va construyendo conocimiento. Entonces, si eso se pudiera hacer desde la primaria, le aseguro que no estaríamos en situaciones como estas que enfrentamos. Sin duda alguna, maestro José Luis Martínez, sus sugerencias creo que es muy más que obvia. Creo que nuestras generaciones, y me incluyo, no tuvimos estos aparatos electrónicos, y creo que tuvimos siempre a la mano una enciclopedia en casa, que sin duda alguna todavía está por ahí, empolvada en algún librero, pero la tuvimos ahí, y de ahí aprendimos a conocer el mundo, a conocer deportes, a conocer culturas a través de la lectura. No es que seamos una generación mejor que otra. Creo que somos construidas por ciertas formas que así nacimos, y la sugerencia que usted tiene ahora, bueno, es volver a retomar esto, ¿no?
Sí, porque tenemos la tecnología ahora que puede realizar efectos fascinantes en términos de atrapar la atención, porque tenemos una de las situaciones que me parece dignas de considerarse, en primer lugar, es algo parecido a un síndrome de atención diferida. De pronto los individuos tienen encendido su teléfono móvil, tienen enfrente su máquina computadora portátil, están escuchando música a través de sus audífonos. Bueno, se desconectan uno para poder escuchar la clase, pero están viendo todo esto al mismo tiempo. Y aparte, si alguien les hace señas desde el edificio de enfrente, son capaces de contestar y poner en espera la conversación que tienen para contestarle algo. En fin, ¿en qué momento se atiende realmente a la realidad en concreto para definir la atención objetiva y poder comprender algo? Porque se está en una dispersión constante y en consecuencia eso es no saber aprovechar el enorme recurso que tenemos, pero porque forma parte de un proceso educativo. Esto no se hizo solo. Esto fue formándose porque desde pequeños ya en las nuevas generaciones, la familia le compra un dispositivo electrónico a un bebé que de manera, eso sorprende también, de manera incomprensible para mí, he visto bebés que ven una pantalla y dirigen su mano hacia la misma y empiezan a moverla. Es decir, hay algo ahí que se está transformando desde grados iniciales de contacto con la vida, y eso se debería aprovechar porque también si cortamos este contacto del individuo actual con el avance tecnológico, vamos a estar cortándole una conexión con la realidad. Pero si el sistema educativo pudiera aprovechar esto y ocuparlo como tendría que ocuparlo, como un recurso didáctico, estoy seguro que la cosa podría variar. Pero bueno, pues es que todo empieza desde la casa. Es muy fácil tener entretenido a un chamaco dándole un dispositivo electrónico y nos desentendemos. Eso si le agregamos comida chatarra y bebidas chatarra, y entonces ya se hizo el concepto de vida armónica, hogareña, porque el niño está entretenido. Pero eso también es una agresión. Y así es que llega al salón de clases, y si de pronto me he dado cuenta que algún profesor, alguna profesora quiere desarrollar una actividad distinta, que sea más allá de pasarle videos o de proyectarle imágenes y conectarlo con la realidad desde otra perspectiva, pues el niño se siente confundido, le dice a sus papás que no le gusta cómo trabaja el maestro, y ahí está entonces el maestro padeciendo. El que quiere trabajar de una manera distinta, con efectividad, pues se enfrenta con una serie de situaciones críticas que prefiere adocenarse a lo que está haciendo el conjunto de profesores. Entonces sí, no es fácil. Yo creo que nunca ha sido fácil ser profesor, pero en estos tiempos es mucho más difícil porque el concepto de alumno ha cambiado totalmente. Y es muy fácil que escuchemos que hay niños que defienden sus derechos, pero cuando se les recuerda sus obligaciones, entonces ahí ya no hay diálogo. Pero creo en eso, en que si se ocupara convenientemente la tecnología, sin olvidar que si formamos lectores, vamos a formar ciudadanos, entonces podrían transformarse las condiciones en que ocurre el acto educativo en nuestros días. Así es, hemos visto pues también que ciertos jóvenes en cierta edad toman libros, bestsellers que al rato salen en películas y es a veces extraño, ¿no? Como no en un
primer ciclo, como fue la primaria, secundaria, llegan al bachiller y agarran libros de 500 hojas que los leen y se apasionan. Hay quienes sí les gusta la lectura y prefieren leer el libro que ver la película ya en las salas de cine, ¿no? Pero en esta época donde los videos ya me ilustran, me dicen, es complicado, como lo bien comentaba en su comentario anterior, donde el maestro, si no les toma la atención con un video, pues cuando yo te pongo a escribir a un pizarrón o te pido escribir, ya no es lo mismo. Sí, exactamente. Y también hay que reconocer que el trabajo que se realiza en las escuelas normales necesitaría una revisión conveniente para adaptar sus planes de estudio a la formación del nuevo docente en cuanto a que es un individuo enfrentado a la tecnología, que es el contexto en que nos desarrollamos como sociedad. Entonces, se agrega un elemento más de atención, que es la formación de los profesores como tales en las escuelas normales. Pero en conjunto, eh, yo enfatizo siempre lo que ayer comentaba con los compañeros de aquí de Quintana Roo. No basta con saber leer, porque esa es una situación que no debemos desechar. No basta con saber leer, sino hay que querer leer. Si no queremos leer, entonces la práctica de lectura no cumple con su función fundamental de orientarnos en la lectura del mundo. Entonces, ese querer leer, pues solo se va a realizar si tenemos padres de familia que siguen leyendo un ratito a sus hijos, profesores que suspenden el ejercicio del programa educativo que no marca media hora para la lectura libre, y entonces ese profesor, esa profesora les lee los viernes un cuento ajeno a los programas y los comenta, pero no en el sentido de hacer un examen de la lectura, sino preguntando simple y sencillamente qué sienten después de haberles leído el profesor lo que les leyó, porque si el profesor sigue preguntando qué entendieron, el niño se siente como en un examen. Y entonces la lectura otra vez vuelve a ser, uy, no quiero que llegue el viernes porque me va a preguntar. En cambio, si dice, ¿qué sintieron? No falta el niño que diga, ay, yo sentí miedo, y otro diga, no, miedo, ¿por qué? Si es un infeliz, ¿cómo se comportó el lobo? Entonces se fomenta el diálogo y empiezan a darse las formulaciones de la realidad. Con ese simple y sencillo giro que involucra el deseo de no solo saber leer, sino querer leer y no echar en saco roto las emociones. En lugar de hacer de la lectura un proceso de examen, que sea un proceso de autoconocimiento y de comunicación con los otros. Excelente, maestro José Luis Martínez Suárez. La verdad ha sido un gusto poder platicar con usted aquí a través de nuestro programa de Voces Universitarias con los amigos de aquí de Quintana Roo. Agradecerle a que haya venido desde la Universidad Veracruzana, a quien debo decir también es mi alma mater, y me siento muy contento de esos 75 años que cumplió nuestra universidad. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, y un gran saludo y un gran abrazo a toda la comunidad de la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias. Claro que sí, aquí lo esperamos a usted también en la próxima semana en Voces Universitarias.